sea, como que hasta aquí voy bien, Ya, pero sí se está, o sea, como que cada media palabra está, entonces como que pierdo la idea. o sea, mi red está bastante regular. Ahí va mejorando. Sí, va mejorando, va mejorando. Bien. Entonces, les estaba diciendo que o sea, la idea hoy es que sigamos viendo el tema de TCP. La idea es mirar un poco, bueno, no creo que alcancemos a llegar a control de flujo y control de congestión. Y la idea pues es mirar estas simulaciones que hay allí en la página de Moodle de estos protocolos que están asociados a TCP, donde yo voy, fíjense que ahí, bueno, fíjense que el Selective Repeat y el otro son muy parecidos, y ahí va cambiando, o sea, va cambiando el tamaño de ventana, o se va deslizando la ventana, por allá se conocen también con protocolos de ventana deslizante, y la idea es que yo mando todo lo que hay en la ventana, y cuando ya, en la medida que me van llegando los reconocimientos, pues yo voy mandando más cosas. Y así sucesivamente eh, puedo ir revisando cómo funcionan estos protocolos, que hoy por hoy son los que están implementados formalmente en TCP con algunas mejoras. Luego viene lo que se llama el control de flujo, que el control de flujo está muy relacionado con el control de congestión. Es decir, en TCP esas dos cosas van de la mano. Ya pues, les dejo a ustedes que le echen una miradita pues, a estas, o sea, que jueguen un poquito más con estas simulaciones, son muy sencillas. Lo mismo la de control de flujo. Y pues sigamos entonces con lo que es la presentación, que como les decía, pues es una presentación que está basada en el libro de Tannenbaum. Esta parte de aquí la voy a pasar más o menos rápidamente. Ya ustedes han trabajado con sockets, saben más o menos qué es un socket. Simplemente decir pues que hay diferentes tipos de sockets. Algunos son del Paleolítico, como por ejemplo el de IPX y el de AppleTalk, que son protocolos de redes, como les digo, un poquito antiguos. Y pues lo que nosotros manejamos hoy en día, fundamentalmente todos los sistemas operativos manejan hoy en día, son los sockets de Internet, que se implementan a través de direcciones IP y puertos y números de puertos TCP fundamentalmente, pero pues existen otros conceptos de sockets diferentes. Hay tres tipos de sockets fundamentalmente, los que se llaman stream, que están asociados al protocolo TCP, que como ya sabemos es un protocolo orientado a conexión, y otro que está orientado a UDP, que es un servicio no confiable. Ahorita hablamos un poquito más de UDP. Bueno, esto es en cómo crear sockets básicamente en C y sobre máquinas Unix. Esto también es un poquito del paleolítico. Pero básicamente pues la forma de funcionar los sockets es a través de conectar un puerto TCP con una dirección IP. Y básicamente, y aquí sí vale la pena detenernos un tricito más, normalmente un servidor lo que tiene es un puerto abierto, normalmente el puerto 80, que es el más utilizado hoy en día, el puerto HTTP. Y sobre ese puerto abierto, pues básicamente el servidor lo que está es escuchando para ver si vienen conexiones. Mientras que por el lado del cliente, cuando el cliente va a crear una conexión, al crear un socket, lo que hace es que asigna un puerto cualquiera. Un puerto no de los bien conocidos, sino cualquiera de los que hay de ahí hacia arriba. Y envía la solicitud al servidor. Ya una vez el servidor acepta la conexión, pues establece la conexión y permanecen conectados hasta que pues, simplemente TCP cierra la conexión. Estas son unas
primitivas de servicio que tiene definido ya TCP para inicializar o crear el socket, registrar el puerto con el sistema, o el estado listen, que es establecer una conexión con un cliente, aceptar la conexión del cliente, la opción de leer, escribir y finalmente cerrar el socket. Esto creo que lo han manejado ustedes en el curso de programación en red, así que también lo voy a pasar rápido, pero pues básicamente estas son como las primitivas de servicio que están asociadas a la creación de los sockets. En el caso de los sockets de UDP, pues la diferencia fundamental es que se utiliza un socket tipo datagram, que es el de UDP, y pues como es un sistema sin conexión, pues no hay una opción de connect. Simplemente se envían datos, se reciben datos y ya está. O sea, la conexión por UDP es muchísimo más simple. Pero pues también hay unas primitivas de servicio, solo que en este caso son menos y más simples que en el caso de TCP. Bueno, esto es un ejemplo, está escrito en C, de cómo crear un pequeño servidorcito utilizando sockets. Bien, retomando el tema TCP, como ya habíamos dicho, los servicios de TCP implican transporte confiable, y ahí está asociado esos protocolos que mencionamos ahora, el de ventana deslizante, y el selective repeat, que implica básicamente el concepto de transporte confiable, implica que cada dato que yo envío debe tener un reconocimiento para estar seguro que efectivamente el servidor lo recibió. Ahora, con el selective repeat, una de las diferencias fundamentales entre el selective repeat y el de ventana deslizante es que en el selective repeat, y eso no lo muestra la simulación, el selective repeat no necesita que los paquetes lleguen ordenados, o que los datos de TCP, los segmentos TCP lleguen ordenados, sino que él los puede ordenar. Entonces, eso implica un pequeño retardo, pero digamos que hace más eficiente el funcionamiento del protocolo, dado que el mismo protocolo se encarga de ordenar los paquetes y entregarlos ordenados al nivel superior. Por otro lado, el otro servicio de TCP es el control de flujo. El control de flujo tiene que ver con regular la cantidad de datos que está enviando la máquina que transmite información a la máquina que recibe. Y ese control de flujo tiene que ver fundamentalmente con lo que se conoce como el protocolo de Slow Start, que ahorita en un momento lo vamos a ver. Y el control de congestión, que está íntimamente relacionado con el control de flujo, tiene que ver fundamentalmente con evitar que se sature la máquina receptora de información, de tal forma que no se pierdan paquetes. Es decir, cuando una máquina está enviando información mucho más rápido de lo que la otra lo puede recibir, digamos porque el control de flujo no está operando como debe ser, se va a producir una congestión. Cuando se produce una congestión, lo que hace la máquina receptora es que empieza a descartar paquetes. Al empezar a descartar paquetes, lo que va a ocurrir es que no va a enviar los respectivos reconocimientos y por lo tanto la máquina que está enviando información, pues va a reenviar información. Y si empieza a reenviar información todavía a una tasa mayor que la que el receptor es capaz de procesar, pues entonces se nos arma una reacción en cadena, porque esa congestión se va a ir
extendiendo probablemente a otros elementos de la red y al final pues, puede terminar en un caos total. Entonces, TCP obligatoriamente implementa control de flujo, al menos en sus inicios. Los primeros protocolos de control de congestión se plantearon por allá hacia el año 98 más o menos. Y luego se propuso uno que se conoce como el Random Early Detection. Ese se propuso hacia los primeros años del 2000. No recuerdo si fue exactamente en 2000 o en 2001 que se publicó el artículo de Floyd y Van Jacobson, donde se proponía un protocolo que hoy en día se conoce como el Random Early Detection, que es tal vez uno de los protocolos de control de congestión más utilizados, o digamos el que se utiliza como referencia para todas las variantes de control de congestión que hay hoy en día. Ahora, a diferencia de TCP, UDP no suministra ninguno de esos servicios a los niveles superiores, es decir, UDP no es confiable, no tiene control de flujo, no tiene control de congestión. Y ahí hay un detalle, y es que en algún momento para ciertas aplicaciones, como aplicaciones de streaming, por ejemplo, se utilizó TCP en lugar de UDP. En la medida que las redes se vuelven más confiables, se empezó a utilizar UDP para servicios de streaming por distintas razones, pero hasta hace no muchos años, muchos de los servicios de streaming de video y de voz sobre IP iban sobre TCP, lo cual no era lo más eficiente, valga la pena aclarar. Sin embargo, pues dadas las características de UDP, pues era mejor que hacerlo sobre UDP, sobre todo por el tema del transporte confiable. Ahora, básicamente esta es la forma como opera el funcionamiento de TCP, o lo que es un segmento TCP, donde el nivel de aplicación envía datos, los manda al buffer de TCP, al buffer de envío de TCP, y el buffer de envío de TCP pues lo pone se lo manda a IP, IP lo encapsula pues en un paquete IP, pero digamos si nos olvidamos de las capas inferiores aquí y solamente miramos lo que es el funcionamiento extremo-extremo, aquí básicamente el buffer de envío de TCP arma un segmento, envía el segmento, el buffer de recibo de TCP lo recibe, se lo pasa al nivel de aplicación y manda pues su respectivo ACK diciéndole al transmisor que pues, ya recibe el segmento y que todo bien. Ahora, una de las características importantes de TCP, como dice esta diapositiva, es que TCP convierte un servicio de mejor esfuerzo y no confiable como es IP en un servicio confiable. Es decir, TCP se asegura de que cada segmento se entrega correctamente sin repetición, o sea, se entrega una sola vez y de manera ordenada, es decir, respetando la secuencia adecuada de segmentos. Aquí, digamos que TCP hace uso de cosas que ya son bien conocidas en otros protocolos de niveles inferiores, en este caso de nivel de enlace, que es para poder para poder tener una conexión confiable, pues lo que se hace es que se enumeran los segmentos de TCP para que el receptor sepa exactamente qué le está llegando. Y en el caso, y para poder recuperar segmentos perdidos, pues se hace uso de la retransmisión. Ese esquema de la retransmisión se conoce como un protocolo tipo ARQ, o el ARQ es por Adaptive Repeat and Request. Este protocolo ARQ es utilizado en muchísimas otras aplicaciones, inclusive hoy en día hay bastantes variantes de implementaciones de protocolos tipo ARQ, específicamente una que se conoce como el ARQ híbrido, que se utiliza muchísimo en redes inalámbricas, pero pues básicamente el concepto nace por allá de las primeras redes de datos
de las redes satelitales, por allá asociado un poquito al protocolo Aloha, por el tema pues, de la confiabilidad. Como dice aquí, algunas versiones de TCP implementan Go Back N, otras implementan Selective Repeat, otras implementan una combinación de ambas. Como ya les dije también la vez pasada, hay muchísimas versiones de TCP. No sé si alguno de ustedes se tomó el trabajo, la molestia de pegar una revisión en sus máquinas Linux de qué versiones de TCP tenían disponibles. ¿Alguien? ¿No? ¿Nobody? Ok. Bien, aquí hacen una mención a una diferencia muy sutil que hay entre nivel de enlace y nivel de transporte. Y el nivel de enlace usualmente no va a haber, no se van a desordenar los paquetes, porque la conexión es entre dos máquinas contiguas. Mientras que en TCP, dado que los segmentos TCP van sobre paquetes IP, pueden llegar en desorden. Y nadie garantiza que dos segmentos TCP vayan por la misma ruta. Si asumimos que IP está tomando decisiones de enrutamiento de manera dinámica, pues un segmento TCP puede llegar por un lado y el otro por otro, y de tal manera que pueden llegar en desorden. Entonces, de tal manera que, por eso en el caso de TCP, sí es importante el tema de reorganización. Si mal no recuerdo, en alguno de sus cursos de algoritmos, no recuerdo si en algoritmos 1 o 2, una de las tareitas típicas que se pone es un pequeño algoritmo de organización de información, ¿cierto? Bueno, ahí ven para qué sirve, por ejemplo, ese algoritmo que yo sé que a veces causa escozor dentro de los estudiantes. Bien, esta es la cabecera típica de TCP. Está organizada en segmentos de 32 bits. Tenemos puerto fuente, puerto destino, número de secuencia, el número de reconocimiento, de tal manera que yo en un mismo segmento TCP puedo estar enviando datos por un lado y mandando reconocimientos de datos que ya he recibido. Hay un campo que me da el tamaño de la cabecera de TCP. Estos que son bits individuales, fíjense que aquí hay unos que ya los mencionamos, el SYN y el FIN. El SYN que es para inicializar la conexión, el FIN que es para terminar la conexión, el reset que es para reiniciar la conexión, una CK que me está indicando que lo que me está llegando es un reconocimiento, ya que no necesariamente espero datos, un tamaño de ventana que tiene que ver con el slow start, un checksum para chequeo de errores, porque eso es otra cosa importante en TCP, que se hace el chequeo de errores. Y en este caso, el chequeo de errores se hace para toda la cabecera de TCP. Y hay una serie de opciones que no vamos a entrar por ahora en detalle en esas opciones. Y luego viene pues toda la parte de datos. Esto es un ejemplo típico de un paquete TCP donde hay unos ciertos datos. Fíjense que aquí me está diciendo cuál es el tamaño de ventana. Luego viene, en este caso, un timestamp. Y luego vienen los datos. Esto ya lo habíamos mirado también, que es cómo se establece pues, la conexión con el protocolo a 3 bandas. El cierre de la conexión también lo habíamos visto la clase pasada. Aquí viene un poco el cómo funciona el protocolo
y el manejo de las ventanas en TCP, donde básicamente, fíjense que yo arranco a enviar. Envío una serie de segmentos y ahí, digamos, van 2000 bytes, por poner un ejemplo cualquiera. Este señor me responde con un ACK y en el ACK me está diciendo también cuál es su tamaño de ventana. Aquí en este caso, le estoy diciendo a este señor de este lado cuál es la máxima cantidad de datos que me puede enviar antes de empezar a recibir ACKs. ¿Listo? Y aquí esta información me va a servir también para control de flujo y eventualmente para control de congestión. Porque con el tamaño de ventana me está diciendo, mire, por un lado no me mande muchos datos, y al decir no me mande muchos datos, pues está haciendo un control de flujo, porque si yo tenga un canal de 10 gigabits por segundo, si solamente puedo enviar 2000 bytes, pues mi tasa de transmisión real no van a ser, o el throughput real no van a ser 10 gigabits por segundo, sino que va a ser muchísimo, muchísimo menor. Fíjense que aquí, una vez el transmisor envía este paquete de datos, este grupo de segmentos, queda bloqueado hasta que no le llegan los ACKs. Pues cuando ya llegan todos los ACKs, vuelve y se abre la ventana. Fíjense que aquí este señor también le está diciendo, mire, mi ventana está en este momento en 0. Y luego ya le dice, mire, ya abrí mi ventana, ya tengo otra vez 2K y este puede enviar otra vez y así sucesivamente. Entonces, ahora todo esto está asociado a una máquina de estados que está por allá al final de esta presentación. Y esa máquina de estados pues es la que me va, según cómo se mueva el estado del protocolo, pues es la que se me va a mover. Ustedes ya vieron comunicaciones digitales, ¿cierto? Sí, profe. Yo lo estoy viendo, profe. Y si no me falla la memoria, al principio del curso ven algo de teoría de información, ¿cierto? Y de protocolos. Sí. Sí, algo así, profe. Aunque, si no me falla la memoria, Juan Manuel no trabaja con máquina de estado, sino con Z100, ¿cierto? Pues, profe, nosotros lo manejamos fue con algoritmos de codificación y compresión de información. Sí, pero el tema del funcionamiento de los protocolos, o sea, yo he visto gráficos en el tablero después de que Juan Manuel termina de dar clase, he visto gráficos con especificación Z100. Profe, pero esa, por lo menos como digitales, yo pues no es que con Juan Manuel, creo que eso lo sabe, no lo hago, no sé. Pues, no sé, profe, pues máquinas de estado sí hemos con él, pero protocolos en sí, no. De hecho, es más como hacer la propia máquina de estado y uno, y así. Pero es máquinas de estados con circulitos o con flechitas o con cajitas. Con cajas retroalimentadas. Cajitas y unas cajitas como con puntas, ¿cierto? Uy, no recuerdo, profe, es que lo vi hace como año y medio más o menos. Pero sí, es Ya. como... ¿Y los que están viendo digitales ahora están viendo eso o no? Pues yo no he visto ninguna máquina de estado hasta ahora en comunicaciones digitales. Ok. Vale, listo. Bueno, ahorita al final miramos un poquito rápidamente la máquina de estado. Lo que pasa es que tanto en el libro de Tannenbaum como en el libro de Kurose hacen bastante énfasis en las máquinas de estado. Sin embargo, de hace unos años para acá,
la metodología o la técnica que se utiliza para diseño de protocolos se basa en una recomendación de la ITU que se llama la Z100, que tiene otro nombre, o sea, como técnica de protocolos tiene otro nombre, pero se me olvida ahora el nombre. O sea, no, estoy más familiarizado con la nomenclatura de la recomendación, pero bueno, ya, digamos, la lógica no cambia mucho. Entonces, bueno, sobre el tema de control de flujo y control de congestión, básicamente, como les decía hace un momento, pues la idea para que un sistema de estos funcione bien es que la velocidad a la que envía datos el transmisor pues sea menor o igual a la capacidad de procesamiento de información que tiene quien recibe la información. Y eso pues obliga a que en la red pues haya que limitar la tasa a la que la fuente puede enviar datos, porque la fuente puede tener una capacidad muy alta de envío de datos, pero si el receptor no tiene capacidad para procesar todos esos datos, pues entonces se van a empezar a perder paquetes y la cosa no va a funcionar muy bien. Es como cuando uno manda a un bogotano por primera vez a Barranquilla o a Montería y lo recibe el típico monteriano que habla así a toda velocidad, entonces obviamente pues el bogotano no entiende ni la mitad de lo que le están diciendo. Eso es un ejemplo típico de control de flujo y de control de control de flujo y de control de congestión. Me toca hablar más despacio para que entiendan los de otras latitudes. Ahora, hay toda una teoría detrás de este tema de control de flujo y control de congestión. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, hay un artículo muy famoso de un autor que se llama Leonard Kleinrock, que es también de por allá de mediados de los 90, si no me falla la memoria, que hace todo un análisis acerca de si es posible, digamos, eliminar el control de flujo simplemente manejando el tamaño de los buffers en los receptores. Y la conclusión a la que llega Kleinrock, un análisis matemático bastante sofisticado, es que así el receptor tenga buffers infinitos, pues finalmente es necesario establecer algún tipo de control de flujo, porque si no, pues simplemente la cosa se desborda. Tanto en el libro de Kurose como el de Tannenbaum se hacen unos análisis simplificados de eso. Vale la pena que los miren, para que miren un poco cómo funciona el tema y cómo es también el asunto de los buffers, porque uno a veces piensa que aumentar el tamaño de los buffers en servidores o en enrutadores va a mejorar el performance de la red, y no necesariamente. A veces es contraproducente aumentar el tamaño de los buffers en servidores o en enrutadores, si no se hacen otro tipo de ajustes. Entonces, como también les comenté hace un momento, el tema cuando hay congestión, o sea, cuando el receptor no es capaz de procesar la información al ritmo que se la envía el transmisor, pues entonces se empiezan a perder paquetes, empieza a descartar segmentos TCP, y lo que va a hacer el transmisor pues va a empezar a retransmitir, y pues eso va a ser muy ineficiente. Y como les decía, pues eso al final puede generar un efecto de avalancha que puede colapsar perfectamente la red. Aquí la diferencia entre las dos cosas, como también ya creo que lo mencioné, pero para dejarlo mucho más explícito, hablamos de control de flujo básicamente cuando el receptor no es capaz de procesar los datos a la velocidad que se les manda el transmisor. Mientras que el control de congestión tiene que ver con el comportamiento de toda la red, ¿ya? Es decir, puede que el receptor tenga capacidad suficiente de procesar
los datos a la velocidad que se las está enviando el transmisor sin ningún problema, pero si hay congestión en la red, como en este caso mi conexión a internet, que ya me está sacando mensajes aquí de que mi conexión a internet es inestable, entonces cuando hay, digamos, cuando la red en general está congestionada, independientemente de que el receptor tenga o no tenga capacidad de procesar los paquetes, lo que va a ocurrir es que los paquetes o no van a llegar, entonces simplemente pues el receptor no los recibe, si no los recibe no envía un ACK, o se van a perder en el camino, se van a quedar perdidos en algún enrutador. Para eso entonces están los temporizadores de TCP, pero allí, digamos, la discusión grande es, bueno, al final el síntoma es más o menos el mismo, es decir, desde el punto de vista del transmisor, lo que está viendo el transmisor es que no le llegan los ACKs. Entonces, aquí, aunque los motivos pueden ser distintos, lo que me hacen los mecanismos de control de flujo y de control de congestión es decirle al transmisor qué es lo que está pasando. Es decir, decirle claramente al transmisor, mire, no me mande datos tan rápido que no tengo cómo procesarlos, o decirle, o que el transmisor de alguna manera se entere que lo que hay es un problema de congestión. Entonces, cuando para el control de flujo está el tema del slow start, en primer lugar, y para el control de congestión, digamos que hay unos mecanismos en los cuales el transmisor puede enviar datos de prueba y esperar a ver a qué velocidad le llegan los ACKs. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que le lleguen los ACKs, el transmisor puede percibir si la red se está congestionando o no, y entonces empezar a aplicar técnicas de control de congestión. Como dice allí, el control de flujo y el control de congestión normalmente lo maneja el nivel de transporte, aunque se puede hacer control de flujo y control de congestión en otros niveles. No sé si recuerdan que en el caso de MPLS hacía algún tipo de control de flujo y de congestión también. Hoy por hoy, pues la mayoría de las versiones de TCP implementan tanto control de flujo como control de congestión. En las versiones más antiguas de TCP solamente se hacía control de flujo, no se hacía control de congestión. No, profe, toca. Señor. ¿Cómo? Tu conexión está malísima, profe. Sí, eso me Casi estoy no se te dando cuenta. escucha nada. Eso me estoy dando cuenta que está bien chanda. En un segundito yo trato de solucionar algo, si es que puedo. Bueno, aparentemente no es problema de conectividad, sino probablemente un problema de congestión, ya que estamos hablando de eso. Bien. Volviendo a la diapositiva que tenía hace un segundo en la pantalla, permítanme se las comparto nuevamente. Lo que suele ocurrir aquí es que yo empiezo a enviar paquetes. Yo tengo una capacidad, en principio, o sea, si no hay congestión en la red y si tanto transmisor como receptor tienen más o menos la misma capacidad, pues yo voy a llegar a este punto de acá. Esta recta que se ve acá tiene un poco que ver con el slow start. Pero en la medida que empieza a haber congestión, lo que va a ocurrir es esto que está en esta gráfica de abajo, es decir, cada vez
voy a tener más problemas, va a haber más paquetes perdidos y pues aunque yo envío más y más paquetes, pues más y más paquetes se van a perder. Ese es digamos, eso es lo que se llama un colapso de la red, que es como el problema más grave que podemos tener cuando hablamos de congestión. Básicamente, pues lo que ocurre allí es que en la medida que la carga de la red se va incrementando, pues llega un momento en que los paquetes entregados al otro extremo pues van a reducir considerablemente. Bueno, fíjense que el control de congestión, como dice allí, se puede manejar tanto en la capa de transporte como en la de red. Lo que pasa es que la capa de red pues, tiene un manejo muy particular de la congestión, porque lo que hace el nivel de red es básicamente descartar paquetes. Sin embargo, cuando trabajamos con versiones de IP que manejan ingeniería de tráfico, que manejan distintos tipos de tráficos, yo puedo hacer lo que se llama un packet scheduling, que es básicamente ingeniería de tráfico, de tal manera que desde el nivel de red yo puedo controlar la tasa a la que ciertos usuarios me envían información. Y eso significa que yo puedo establecer un mecanismo en el nivel de red para hacer control de congestión, que en el caso del Random Early Detection es un protocolo que funciona como una coordinación, o hace una coordinación entre el nivel de transporte y el nivel de red. Ahora, la otra forma de manejar congestión en el nivel de red es a través del enrutamiento dinámico, o lo que se conoce también como balance de carga. Y es simplemente cuando el enrutador detecta que un enlace se empieza a congestionar, pues lo que hace es que empieza a distribuir la carga hacia otros enlaces. Una observación aquí importante es estos mecanismos de balance de carga y de enrutamiento dinámico funcionan muy bien en redes definidas por software, porque yo puedo tener un controlador que sea el que de manera centralizada redistribuya la carga entre los diferentes dispositivos de la red para evitar precisamente el control de congestión. Perdón, para hacer control de congestión y evitar que ocurra congestión. Eso significa, o bueno, ahí la recomendación es ustedes pueden buscar, hay artículos bien interesantes, incluso trabajos que se han hecho por algunos colegas en Argentina y en Ecuador, de simulaciones bien interesantes de balance de carga con redes definidas por software, precisamente para hacer este enrutamiento dinámico. Ahora, la última, digamos, la última forma de hacer control de congestión en el nivel de red es básicamente el control de admisión. Esto no se hace en IP, y por eso aquí se habla de nivel de red en general, porque IP no maneja control de admisión en políticas de tráfico. Pero hay otras tecnologías que sí manejan control de admisión, específicamente las tecnologías inalámbricas manejan control de admisión y básicamente negocian las conexiones o negocian la conexión de un usuario siempre y cuando el dispositivo sepa y la red sepa que es capaz de manejar o de sí, es capaz de manejar el tráfico que le está solicitando el usuario. Y aquí hay dos grandes enfoques. Uno, en el cual si no tengo la capacidad simplemente le niego el servicio. Y dos, si no tengo la capacidad, no le niego el servicio al usuario, pero le ofrezco un servicio con menores características, un servicio degradado. Ya también es potestad del usuario o del transmisor si acepta el servicio degradado o si simplemente pues, no hace uso del servicio que le está ofreciendo, en este caso el nivel de red. Si ya nos vamos al nivel de transporte, aunque también se puede aplicar el nivel de red, yo puedo hacer, digamos, un
un control de flujo en este caso, un control de la tasa de transmisión, donde los elementos de la red, bien sea el receptor o bien sea elementos intermedios en la red, le dicen al transmisor que pues, le baje a la tasa de transmisión porque no puede manejar la tasa que está enviando. Aquí estamos hablando de, digamos, hay varios mecanismos. El más utilizado son los mecanismos de congestion avoidance, o sea, evitar la congestión. Pero también hay otra opción que es, bueno, si no logré evitar la congestión por la razón que sea, porque a veces digamos, el algoritmo de prevención de congestión puede reaccionar tardíamente y no lograr el objetivo de evitar la congestión. Entonces se puede pasar a una segunda fase que es congestion recovery. Pero pues en general, digamos, lo que se busca es más un enfoque de prevención de la congestión que un enfoque de recuperación. De todas formas, TCP implementa un algoritmo que se llama el Fast Recovery, que es un mecanismo en el cual, si definitivamente no funcionó el mecanismo de prevención de congestión, pues entonces buscan una forma de recuperación rápida asociada al slow start. TCP no implementa todas las opciones que se mencionaban en las diapositivas anteriores, solamente implementa algunas. Como les dije, lo del Call Admission Control es básicamente algo muy propio de las redes inalámbricas, sobre todo muy de las redes celulares. Sino que TCP pues, ha ido implementando distintos mecanismos para prevenir la congestión. El enfoque de TCP ha sido fundamentalmente de prevención de congestión. Sin embargo, como ya les dije también, pues, hay algunos mecanismos de recuperación. Al ser TCP un protocolo extremo a extremo, pues el mecanismo de control de congestión también extremo a extremo. Sin embargo, como les dije, hay algunos protocolos o algunas implementaciones de TCP que interactúan con el nivel de red para que también se haga algún tipo de control de congestión en el nivel de red. Sin embargo, si nos vamos a lo que llamaríamos un TCP pura sangre, pues lo que tenemos es un control extremo a extremo. Básicamente la forma de detectar congestión, como les dije también hace un rato, es a través de los ACKs del protocolo de ventana deslizante, donde, digamos, lo que hace TCP es mirar qué tan rápido están llegando los ACKs para él darse cuenta si hay o no hay congestión. Es decir, si yo envío un montón de paquetes y los ACKs se demoran mucho en llegar y además, digamos, la separación entre ACKs es muy alta, entonces es lógico pensar que puede haber congestión y que puede estar pasando una de dos cosas. O los paquetes que yo estoy enviando se están demorando mucho en llegar al otro lado, o los ACKs se están demorando mucho en llegarme a mí. En ninguno de esos dos casos, digamos, las noticias son buenas, porque en ambos casos estoy hablando de congestión, sea en un sentido o en el otro o en los dos. Y, digamos, hay unos supuestos ahí asociados, y es básicamente cuando se demora mucho en llegar el ACK, lo más probable es que sea congestión. Y aquí ese supuesto está asociado a que las redes de hoy en día, desde el punto de vista de transporte y desde el punto de vista físico en general, son confiables. Entonces, digamos, hace 20 años o 30 años, la principal razón por la cual una ACK no llegaba era porque se perdía, porque la red no era confiable. Hoy en día, digamos, lo más probable es que el ACK no llega por congestión. Entonces,
Entonces, fíjense que ahí de todas formas hay que tener un equilibrio, porque si nos vamos a redes de Internet de las cosas, redes de sensores y cosas por el estilo, donde utilizamos enlaces de baja capacidad, enlaces poco confiables en tecnologías como LoRaWAN o similares, entonces ya no necesariamente este supuesto es completamente válido, y eso obliga a repensar un poco los mecanismos de congestión, de control de congestión. Ahora, cuando TCP detecta congestión, pues básicamente lo que hace es reducir la tasa de transmisión. Fíjense que al final el control de flujo y el control de congestión tienen el mismo efecto, que es reducir la tasa de transmisión. Y la forma como TCP controla o maneja la tasa de transmisión es modificando pues, el tamaño de la ventana en el protocolo de ventana deslizante. Esto es un ejemplo que es bastante típico en Tannenbaum. Al menos yo este ejemplo lo he visto en Tannenbaum desde la segunda edición. No ha cambiado. Vamos en la quinta y la gráfica sigue igual. Podrían por lo menos hacer la llave más bonita, digo yo. Pero en fin. Estas dos gráficas básicamente tratan de explicar la diferencia entre control de flujo y control de congestión. Fíjense que desde el punto de vista del transmisor es más o menos lo mismo. Yo tengo una red muy buena, pero un receptor con muy poca capacidad, por lo tanto tengo que ajustar la tasa de transmisión. Aquí tengo un receptor con muy buena capacidad, pero pues, la tubería se estrecha por aquí en alguna parte del camino, y por lo tanto, pues básicamente esta cubeta que representa aquí el buffer se empieza a llenar, y el resultado es que tengo que ajustar la tasa de transmisión. Esa es básicamente la conclusión. Ahora, cuando hablamos de control de flujo, hablamos necesariamente de lo que se conoce como el protocolo de Slow Start, que es el protocolo típico de TCP, donde ¿qué va haciendo TCP? Él tiene una ventana inicial. Bueno, vale la pena mencionar aquí en este punto que hay dos tipos de ventanas: la ventana de transmisión y la ventana de congestión, que me indican, que me permiten administrar un poco esas dos cosas. En este caso, estamos hablando de la ventana de transmisión, donde arranca en 1, eso significa mando solamente un segmento TCP, recibo el ACK, a la siguiente mando 2. Fíjense que cada vez voy duplicando el tamaño de la ventana. Si llego a un punto en el cual la ventana de congestión la ventana de transmisión ya excede cierto valor o llego al máximo de mi ventana de transmisión, entonces en ese momento activo el modo de control de congestión. Es decir, lo que TCP primero arranca con un control de flujo, y cuando ya definitivamente se da cuenta que el servidor al otro lado tiene capacidad más que suficiente para procesar todos los datos, pues entonces pasa a modo de control de congestión. Ahora, lo que puede ocurrir es que mientras está aumentando la ventana, ocurra alguna pérdida, es decir, no se reciban los ACKs. En ese caso, TCP dice, bueno, algo está pasando al otro lado, entonces vuelve a la ventana anterior, o sea, reduce a la mitad el tamaño de la ventana de transmisión. Y se queda allí. Entonces, se queda allí, de pronto intenta aumentar otra vez la ventana como para estar seguro si sí o si no, y dependiendo de lo que pase, pues continúa o deja, digamos, ya esa ventana. Hoy por hoy, lo que suele ocurrir, creo que ustedes lo pueden verificar ahí con el Wireshark. Lo que ocurre hoy en día normalmente es que cuando se arma una conexión TCP,
rápidamente llegamos a la ventana máxima y se mantiene la ventana máxima mientras dura la conexión, y lo que se hace normalmente ahí es control de congestión. Más o menos esta es la... Otra vez está mamando gallo la conexión. Todavía no me estoy perdiendo. No. Se perdió Ok. por un momento, profe, pero ya está normal. Vale. Sí, ahí me salió un letrerito de conexión inestable. Bien, básicamente esta gráfica explica más o menos cómo funciona el tema de del slow start. Llega un punto en el que si se empiezan a perder paquetes, vuelvo y caigo, y lo que hago es que voy cambiando el umbral, básicamente. Y algo parecido se hace con el mecanismo de control de congestión. Es decir, lo que se hace es que se está transmitiendo a un determinado nivel, y si empiezo a tener problemas, pues bajo el umbral de la ventana de congestión a ver qué está pasando. Pero lo primero que se hace es bajar a lo mínimo posible la tasa de transmisión para ver si eso, para tratar de reducir lo más rápido posible la congestión. Aquí, bueno, aquí hace referencia a dos versiones diferentes de TCP, en este caso el TCP Rhino y el Tahoe. No son las únicas dos que hay, pero son dos de las más populares, sobre todo para uso en servidores. Ahora, aquí, bueno, tenemos lo que... Esto ya es básicamente una explicación de cómo funciona esto en algunas versiones específicas, donde hay lo que se llama un retransmission timeout, es decir, si se manda una secuencia de paquetes, no se recibe el reconocimiento, entonces vuelve y se repite se reenvía el paquete hasta que se llegue el reconocimiento, pero se ajusta el round trip time para ajustar también los timeouts. Es decir, aquí lo que se trata es de hacer que TCP sea más o menos dinámico de acuerdo a la relación ancho de banda retardo, porque eso me afecta el round trip time. Entonces, dependiendo del round trip time de los paquetes, el protocolo va ajustando el temporizador y va ajustando el round trip time calculado para mejorar el rendimiento del protocolo. Como dice aquí, la primera variante de TCP donde se implementó esto fue en Tahoe. En esta otra variante, básicamente lo que se hace es que se envían ACKs duplicados, es decir, si se pierde alguna ACK, lo que hace el receptor es que envía ACKs duplicados para, digamos, de alguna forma decirle al transmisor: no me envíes todo, que no se me perdió todo, para evitar precisamente que haya congestión por demasiados reenvíos. Y eso se hace, digamos, sin necesidad de esperar un round trip time completo para poder enviar, digamos, estos ACKs, y evitar que ocurra lo que se llama el fast retransmit, y es que el transmisor envíe pues todos los paquetes asumiendo que si no recibió una ACK fue que le perdió todo. Entonces, ahí se juega un poquito con distintas características. Bueno, esto es una lista rápida de lo que son los estados de la máquina de estados que tiene TCP. Fíjense que
es una máquina de estados relativamente simple. Los estados son estos: cerrado, en escucha, se recibió una solicitud de conexión o envié una solicitud de conexión, hay una conexión establecida, estoy esperando finalizar una conexión, o el otro extremo de la conexión ya aceptó. Y un temporizador, que es para esperarse a ver si los paquetes llegan. Cierre de la conexión, en caso de que ambos, digamos, se cierre la conexión TCP por razones distintas a una conexión prevista, o en espera de cierre, si es que alguno de los dos extremos inició el cierre de la conexión. Y el último ACK, pues es como bueno, ya tengo que mandar todo lo que me falta para poder cerrar la conexión. Esta es fundamentalmente la máquina de estados. Fíjense que aquí están todas las distintas opciones. No voy a entrar en detalle en este momento en explicar cómo funciona la máquina de estados. Si ustedes de pronto están interesados en que la revisemos con más detalle, me avisan y ya pues, procedemos a revisar la máquina de estados. Bien. En el caso de UDP es un protocolo, como dice allí, no orientado a conexión, no confiable, no hay control de flujo, por ende tampoco hay control de congestión. Y para UDP entregar la información es mucho más importante que hacerlo bien. O sea, esto es como diría un maestro de obra que yo conocí, al pen. O sea, vámosle rápido independientemente de si queda bien o no. Por la misma razón de que es no orientado a conexión, pues es mucho más simple que TCP en muchísimas cosas. No se establece la conexión, simplemente cuando se envía la solicitud de apertura, se envía con los datos, es decir, se le notifica al receptor, ve, te quiero enviar datos, y ahí van. Es más o menos como el mensaje. Y ya está. O sea, no hay reconocimiento, yo no tengo ni idea si el segmento UDP llegó o no llegó al otro lado, pero eso hace que pues, el paquete o el segmento UDP sea mucho más sencillo. Tiene también puerto fuente y puerto destino para poder armar el socket. Tiene un checksum, o sea, tiene un mecanismo de detección y corrección de errores muy similar al de TCP. En este sentido no hay muchas diferencias, pero pues la cabecera es muchísimo más corta que la de TCP. Y luego vienen los datos. Ahora fíjense en un detalle, y es que aunque se utiliza el checksum, para el receptor hacer el cálculo de errores es opcional, es decir, se puede calcular o no. Si se hace el cálculo del checksum y se detecta un error, hay dos opciones: o se descarta el segmento UDP o se le pasa igual con error al nivel de aplicación, pero pues se activa una bandera donde se dice que ese paquete va con errores. Eso es fundamentalmente UDP. UDP es supremamente simple. Permítanme un segundito, que yo tengo aquí otra presentacioncita donde está. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Ahora, quisiera que revisáramos con más detalle el tema de control de congestión. Entonces, al respecto, quiero hacer, bueno, perdón un segundo que me desvié. Un pequeño paréntesis en UDP. El tema del manejo de
de la multiplexión y de multiplexión en TCP se empezó a volver muy complicado, básicamente porque HTTP se volvió como el protocolo de nivel de aplicación por defecto. Y eso hizo que el manejo de conexiones se complicara muchísimo en TCP. Y adicionalmente, en HTTP se hicieron muchísimas modificaciones al protocolo y se empezaron a insertar funcionalidades en las páginas web, de tal manera que en una página web puede haber múltiples conexiones TCP. Es decir, anteriormente yo simplemente me conectaba a un servidor y ese servidor descargaba la página web. Punto. O sea, una página web era una conexión. En la medida que se empezaron a insertar cosas como los ads y otro montón de cosas que tienen hoy en día las páginas web, en la práctica, hoy por hoy una página web tiene muchísimas conexiones embebidas. Y aunque TCP no tiene problema con manejar esas conexiones, lo que ocurre en la práctica es que si falla una de esas conexiones y HTTP detecta un error en una de esas conexiones, TCP tiene que reiniciar absolutamente todas las conexiones. Y hay páginas web que tienen muchísimas conexiones activas. Y eso se está volviendo un dolor de cabeza en el manejo de los sistemas actuales en el Internet. Eso llevó a diseñar un nuevo protocolo de nivel de transporte que se llama QUIC. Sin embargo, por algo que ya se ha comentado a lo largo de este curso en varias ocasiones, el famoso tema de la osificación de la Internet hacía muy complicado el pensar en un nuevo protocolo de nivel de transporte. Porque eso implicaba, pues, repensar todo el tema de seguridad, repensar todo el tema de los firewalls, repensar el tema del manejo de los puertos, porque si era un nuevo protocolo, pues tenía que tener un puerto distinto al puerto 80, etcétera, 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 etcétera. O sea, era un dolor de cabeza. La solución que encontraron los señores que diseñaron QUIC fue montar QUIC sobre UDP. Entonces, hay una cosa curiosa que lo vamos a ver, yo creo que la semana entrante cuando hablemos de QUIC. QUIC es un protocolo orientado a la conexión que va sobre UDP. O sea, QUIC es un protocolo orientado a conexión que va sobre... O sea, QUIC es un protocolo de nivel de transporte orientado a conexión que va sobre un protocolo de nivel de transporte no orientado a conexión. Eso suena a veces redundante, a veces suena raro, pero así es. Y funciona de manera bastante eficiente. Ahora sí, rebobinando. Quisiera que revisáramos con un poco más de detalle el tema de control de congestión. En el Moodle hay varios documentos específicamente que hablan de control de congestión. Está este artículo que es el artículo. Bueno, este no es el que describe el Random Early Detection, pero sí es un artículo escrito por la misma persona que hace como una revisión del tema de lo que es los mecanismos de control de congestión. La autora de este artículo, Sally Floyd, fue la que desarrolló el Random Early Detection, que es el que está descrito en... Perdón, no era esta la diapositiva. Esta, que es el que está descrito en esta RFC. Y, digamos, es el algoritmo de referencia en control de congestión hoy por hoy. Aquí se hace una buena revisión. Si ustedes quieren leer el artículo original donde se describe el Random Early Detection, aquí está la referencia 11 de este artículo, escrito por Floyd y Jacobson, Sally Floyd y Van Jacobson.
Y este artículo se publicó en una revista que se llama IEEE Transactions on Networking. Bueno, este es el del 93. Hay uno un poquito más nuevo, como del 99-2000, si no me falla la memoria. Que no lo veo por acá, pero bueno. Igual, aquí están las RFCs donde se hace la descripción de los del Random Early Detection, básicamente. Pues este es uno de los artículos. Ahora, son solo 3 porque hay, desafortunadamente, los dos son larguitos. Me voy a ir primero a este, luego abrimos el otro. Este es un artículo que hace una revisión de los mecanismos de control de congestión, y en este artículo es donde se hace referencia a todos estos protocolos que menciono aquí. Hay algunos que no se implementaron, por ejemplo, este Blue se propuso, pero finalmente no se implementó en TCP. Y estos otros dos son bastante recientes y están todavía en estado de draft en el IETF. Pero hay, por ejemplo, este PCN sí está ya en una RFC, la 5670. Entonces ahí, digamos, lo que quiero es hacer una revisión un poco más detallada de algunos de estos mecanismos de control de congestión que, aunque casi todos parten del Random Early Detection, pues implementan algunas mejoras bastante interesantes. Este último particularmente implementa una mejora que a mí me pareció muy simpática porque utiliza control, teoría de control, básicamente transformada en Laplace, como para que tengan alguna recorderis de su maravillosísimo curso de señales y sistemas. Entonces, este hace una revisión de varios de estos protocolos y su categoría dentro de los RFCs. Esto es un artículo del 2017, o sea, es relativamente reciente. El tema de control de congestión no ha evolucionado tanto. Y el tercero, este sí es un poquito más extenso, este es bastante más extenso, un poquito más, bastante más. Este sí es un poquito más viejo el artículo, pero también hace una revisión de por lo menos de qué había hasta el 2010 de todo lo que era control de congestión en TCP. Fundamentalmente, pues uno de los autores aquí es uno de los gurús en todo este asunto de control de congestión. O sea, se los mencioné hace un rato cuando les hablé de ese artículo que hablaba del manejo de los buffers. Kleinrock ha sido uno de los tipos que más ha aportado en este tema de control de flujo y control de congestión, no solamente en TCP. Entonces aquí se hace un buen recorrido de las diferentes variantes y sobre todo se hace una revisión de casi todas las variantes de TCP que estaban implementadas con mejoras. El New Rhino es una versión, por ejemplo, que se encuentra con seguridad lo encuentran en Ubuntu. O sea, si ustedes miran cualquier servidor Ubuntu, van a ver que la versión New Rhino está implementada en la mayoría de las máquinas Ubuntu. Luego está el Vegas. El Vegas es una mejora del New Rhino. Y hay una mejora, después una mejora del Vegas que es de 2005. Fíjense que, aunque este artículo es de 2010, hasta 2005 no había grandes mejoras. En los últimos 3 o 4 años sí ha habido algunas mejoras de estos mecanismos, sobre todo pensando en temas de Internet of Things y debido a lo que hablábamos de Edge Computing, Fog Computing y todas estas vainas que hay ahora que obviamente de alguna manera obligan a revisar todo este tema de control de congestión. Entonces aquí se explica bastante bien todo el tema del Slow Start, las diferentes versiones de mecanismos de control de congestión, etcétera, etcétera.
digamos, les recomendaría yo que empiecen por ese artículo, luego miren el de Floyd y terminen con este. Y el jueves le damos una revisada en detalle a estos, a los algoritmos de control de congestión, y ya con eso cerramos pues el tema TCP/UDP, creo, y empezamos ahí. La semana entrante hablaríamos ya de Quick. Listo. No sé si tienen entonces dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, etcétera, etcétera. No, profe. Yo creo que tocaría más o menos revisar los simulares que están en el Linto a ver, para mejorar el entendimiento, y lo de Quick pues, me parece súper, pues no sé, no lo logra simular todavía, pero echaré una leída por ahí. O sea, profe, Quick es un protocolo que resuelve un problema inherente a nivel de aplicación sobre TCP. Sí, sí. ¿Cómo es que el HTTP, cuando detectaba una conexión errónea o que algo fallaba, digamos, ella reiniciaba todas las conexiones? Sí, sí. O sea, el Y problema es que Quick, en TCP, cuando hay un error en una página web, cuando alguna de las conexiones se pierde, ajá, hay que reiniciar absolutamente todas las conexiones de la página web, lo cual es entonces, muy pesado desde el punto de vista de congestión, de todo, porque hay que reiniciar ajá. muchísimas conexiones en algunos casos. Y la solución fue primero cambiar de protocolo TCP/UDP y montar Quick sobre UDP Sí. para que no fuera orientado a la conexión. Ya entendí. Ok. Digamos que fue un truco que hicieron para no tener que lidiar con un problema de migración que podríamos terminar en algo parecido a lo que ha sido la migración de IP4 a IP6. Ah, ok, ya entiendo. ¿Sí? Entonces, Porque, Quick, de alguna manera, se plantea como el reemplazo de TCP, así de claro, pero para evitar todos los posibles problemas de migración, lo que hicieron fue simplemente montar Quick sobre UDP. Entonces, Quick es una versión mejoradísima de TCP, pero montado sobre UDP para que no se vea como un protocolo diferente, o sea, para que todos los dispositivos de red lo vean como si fuera UDP. o sea, realmente si quisieran implementar Quick como a nivel ya teórico, tendría que ser a nivel de transporte. Sí, Quick está a nivel de transporte. Ya entiendo, eso ya. No son, o sea, esa parte no la logro entender. Quick soluciona el problema del retardo que tiene TCP por la parte de la conectividad. Ok, eso lo Sí, entiendo. sí. Y allí eso, pero él mantiene una conectividad, por así decirlo. Es un protocolo orientado a conexión, igual a TCP, en ese sentido. Solamente que más liviano, como un ARP o algo así. Digamos que es más eficiente para las condiciones actuales de HTTP, en el caso de que si en una página web se reinicia una conexión, Quick reinicia esa conexión, no las 200 que tendría que reiniciar TCP, por ejemplo. Ah, ya, Sí. entendido. Y digamos que implementa una mejor integración con HTTP. Digamos que hay cosas que hoy en día sobre TCP, HTTP2 implementa un montón de funcionalidades y de esquemas de seguridad. Cuando nosotros saltamos a HTTP3, muchas de esas cosas que hoy en día están en HTTP2 se le descargan a Quick. Entonces, digamos que Quick es un protocolo de nivel de transporte que soluciona un montón de problemas que estaban empezando a aparecer con las diferentes evoluciones que tenía HTTP y que TCP pues no había sido diseñado para manejar. Entonces, digamos, la primera discusión es, bueno, tenemos que pensar en algo nuevo, tenemos que pensar en un protocolo de nivel de transporte nuevo que solucione todos estos problemas que existen hoy en día con TCP. Pero
pero tiene que ser un protocolo que sea compatible con lo que hoy en día tenemos, para no tener que hacer toda una migración y correr el riesgo de 20 años llevamos en el proceso de migración de IP4 a IP6 y nada. E incluso aparecen propuestas como esa que les mostré hace unas semanas de no hagamos IP6, vámonos a IP4 Plus. Entonces, lo que dijeron allí es, venga, para evitarnos todo ese dolor de cabeza y todo ese montón de problemas, montemos Quick sobre UDP, como si fuera digamos, un nivel intermedio. O sea, es una capa de transporte que se monta sobre otra capa de transporte y ya está. Y es básicamente pensando en engañar a todos los dispositivos de red que hay de ahí para abajo. O sea, todos los elementos de red de ahí para abajo ven que quien les está pidiendo conexión es UDP y los sockets son UDP. Y luego Quick ya se las arregla para hablar con su versión Quick en el otro extremo. Para no ir muy lejos, las versiones más recientes, tanto de Mozilla como de Chrome, implementan Quick. Si ustedes miran, o sea, agarren un Chrome, abran la página web de Google y lo miran en el Wireshark, van a ver que lo que les va a aparecer es Quick, no TCP. Ahora, y de eso hablaremos pues con más detalle cuando hablemos de Quick, pero básicamente la norma dice, venga, si yo me voy a conectar con un servidor, intento conectarme por Quick y ese servidor no acepta Quick, vale, me conecto por TCP y parte sin novedad. Eso es básicamente como la cuestión. Entonces, para resumir, el jueves profundizamos un poco más en estos algoritmos de control de congestión y ya el martes arrancamos a hablar de Quick. A ver qué se me hizo Quick aquí en el Moodle, en el Into. En la carpeta de presentaciones ya está montada la presentación de Quick. Probablemente le haga algunos pequeños ajustes, pero básicamente ahí está el tema de Quick. O sea, el martes arrancamos con Quick. Probablemente, depende, ya veremos cuánto nos toma el tema Quick. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, nos veremos el jueves. Vale, profe. Profe, El jueves. una pregunta, pero que no es de la clase, Señor. pero sí tiene que ver con eso. Más o menos, estas clases